Bueno, como diría don Francisco, ¿qué dice el público o qué dice el pueblo? Como les comentaba hace un momento, nuestros amigos venezolanos nos han dicho que están muy descontentos porque en Venezuela hay un movimiento fuerte, o hubo un movimiento de rock muy fuerte, que no sé si bajo las circunstancias actuales todavía sea posible, porque las dictaduras no son muy amigas del rock and roll. Y me imagino igual que lo mismo sucede en Ecuador, en Nicaragua. Yo en una oportunidad tuve acceso a una página que hablaba del rock nicaragüense y estaba interesantísimo. De Nicaragua viene José Chepito Areas, el timbalero de Santana, Leo Pepe Rosales, timbalero de Malo, el grupo del hermano de Santana. En fin, o sea, hay una historia interesante que conviene compartir. Pero, ¿qué es lo que sucede? Para ya entrar en el tema de la historia y cómo manejar un tema histórico. El tema Rompan Todo, según la misma serie, viene de una expresión del músico argentino Billy Bond. ¿Qué pasa con él? Sometido a una época de dictadura, de represión, en la que los candidatos perfectos para ejemplificar, para que la gente se desanimara de lo extranjero, etc., era combatir a los músicos de rock, fastidiarlos en sus presentaciones, etc. Hace una presentación con su grupo Billy Bond, y me parece que otros grupos más, y entra la policía a la mitad. O sea, ni siquiera esperan a que terminen y lo hacen desde el principio. O sea, la idea de ellos era realmente molestar, crear problemas. Y la gente no reacciona bien, ¿no? Si no me equivoco, estaban en el Luna Park o uno de estos grandes lugares de eventos en la Argentina en esa época. Entonces, este era un lugar que más era para eventos deportivos, principalmente peleas de box. Entonces, la gente estaba ya como molesta y comienzan a romper sillas, a romper esto, a romper el otro. Y Billy Bond, que estaba en el escenario cantando, como diciendo, le llega la situación hasta la cabeza y dice, rompan todo. Y bueno, la gente rompió todo, ¿no? Entonces, él dice que no se arrepiente de haberlo hecho porque ya era suficiente, porque ya la persecución de la policía y de las autoridades en la Argentina eran demasiadas. Entonces, bueno, él, como le digo, se justifica y dice que eso era lo que correspondía hacer en ese momento. ¿Por qué toma esa expresión Santaolalla o su gente, sus productores, para identificar a la serie? Porque evidentemente el rock es iconoclasta. Iconoclasta, que significa romper imágenes, o sea, vamos a cambiar las cosas, vamos a ir en contra del sistema. Eso es válido, el rock siempre desde el principio lo ha hecho. Parte de la esencia del rock ha sido esa, contestatario, en contra de las autoridades, crítico de las cosas que hacían los mayores, la hipocresía de los adultos, en fin. Pero entre iconoclasta e intolerante hay una gran diferencia. Se supone de que los rockeros o la música rock en general era objeto de la intolerancia, era víctima de la intolerancia de las autoridades y de los mayores, en fin. No caigamos en ese juego, no seamos intolerantes por principio, porque se está haciendo un intento que es válido, está bien, o sea, no es el intento perfecto. ¿Por qué es válido? Porque hacer historia es complicado. Primero, hay que hablar de los marcos, ¿no? O sea, del contexto en el que se tiene que hacer la historia. Si nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, partimos de los últimos años de la década de los 30, el inicio en los años 39, 40, el desarrollo durante los primeros 5 años de los años 40, y ya, ahí acaba. Evidentemente los efectos de la Segunda Guerra Mundial siguen hasta el día de hoy. Estamos hablando de la Guerra Fría y todo lo que vino después y la diferencia entre los rusos y los americanos. Eso es cierto, pero uno puede limitar la historia de la Segunda Guerra Mundial a 6 años, aparte de que esto ocurrió hace 80, casi 100 años. ¿Okay? Con el rock sucede algo completamente diferente. Primero estamos hablando de algo que está relativamente vivo, o definitivamente vivo. Es un movimiento que se inicia prácticamente en términos oficiales en el año 55, pero que tiene antecedentes en los años 20, 25, 30, 40, en fin. Es una historia dinámica, se siguen produciendo cambios, el rock es sumamente cambiante. Entonces, ¿cómo hablar de ciertos géneros que se van ramificando todo el tiempo? O sea, en la medida que nosotros hemos estado haciendo nuestras investigaciones, hemos encontrado, o sea, muchos más ritmos y géneros de los que pensábamos que existían, ¿no? Nada más, por ejemplo, el metal. El metal tiene thrash metal, white metal, hair metal, o sea, y de ahí hasta el infinito.
Entonces, circunscribir, perdón el tartamudeo, lo que es el rock a cierta etapa o a cierto tiempo, es tarea complicada para un historiador. Lo otro es la subjetividad. O sea, ¿quién tiene subjetividad cuando habla de algo que le apasiona? El historiador normalmente puede hacerlo, o sea, puede mantener cierta distancia del tema. Para quien habla del rock, lo que existe es cierta mentalidad de fan, de aficionado. O sea, yo estoy haciendo esto, Claudio y yo estamos haciendo esto porque nos gusta el rock, porque nos gusta el tema. Entonces, en un determinado momento, es un poquito complicado que yo hable de ciertos géneros que en particular a mí no me llaman la atención o no me parecen tan buenos como otros. Hablar de ciertas bandas que a mí no me parecen tan trascendentales como otras. En fin, o sea, uno tiene que despojarse de cierta subjetividad y de tus gustos personales para que la gente reciba lo justo, ¿no? La información tal y como debe ser, con un cierto criterio periodístico más que histórico, ¿no? Porque pues, no somos historiadores. Entonces, ese es el segundo punto. Santolaya probablemente fue bastante subjetivo en el desarrollo de este tema. Ahora, hay que ver cuál es el papel de Netflix, porque de repente él quería hacer una cosa diferente, pero Netflix estaba poniendo el dinero. Uno de los puntos interesantísimos de la historia es que le escribe normalmente el ganador. ¿Quién es el ganador en la historia del rock? El que ha grabado discos, el que produce, el que tiene el capital, el que tiene el respaldo de una casa disquera, ¿sí? Yo soy parte de la historia del rock del Perú. O sea, yo tuve mi banda, tuve un par de grupos, pudimos haber tenido mejor suerte, muy buenos músicos. En uno de los grupos inclusive hicimos temas propios que quedaron ahí en ciertas cintas de cassette, pero no trascendí, no grabé. Mi grupo no va a aparecer en ningún libro de la historia del rock porque nos conocieron Cuatro Gatos, pero fuimos parte del movimiento y supimos lo difícil que era hacer un ensayo en época de gobierno militar, el fenómeno esto de los fans, o sea, lo atractivo que te pones para las niñas, nada más porque eres músico, la filosofía de ser parte de algo muy especial, por supuesto la música, ¿no? El tener una idea musical y poder plasmarla, o para los que hacíamos covers o versiones de las canciones de grupos famosos, la satisfacción de haber escuchado un tema que te gustaba mucho y poder reproducirlo casi exactamente, que sonara como el disco original, en una época en la que además no existía internet ni nada de eso, así que todo era cuestión de oído, ¿no? O en fin, o sea, que te reconocieran en el microbús o en el bus cuando te ibas a la universidad y te decían, ¡ay, tú eres el vocalista de tal grupo! O sea, era una experiencia interesante que la deben haber vivido multiplicada por 100 aquellos que realmente trascendieron y son famosos, como lo fue Gerardo Manuel, o Pico de Guaguirre, Pepe Miranda, en fin, o sea, todas las grandes figuras del rock en el Perú. Pero como les digo, o sea, ¿quiénes son los que al final trascienden y tienen la oportunidad de escribir y hacer algo? Pues aquellos que tienen el respaldo de una disquera, aquellos que tienen el respaldo de una casa productora. Y ese es el caso de Santolaya. Lo aprovechó y me imagino que tuvo que sujetarse a ciertas reglas de juego, ¿no? De repente, como les digo, Rompan Todo fue un comentario y dijeron, no, ese vende. Y así fue como finalmente se llevó ese título. O de repente Santolaya decía, podemos hacer una cosa más amplia, che, qué sé yo, podemos hablar de Nicaragua y podemos hablar de Guatemala. Y de repente la gente de Netflix le dijo, no, mijo, no, México y Argentina, que son los mercados principales. O sea, ¿cómo sería? Al final de cuentas, reconozcámosle el esfuerzo a Santolaya. Está bien, no seamos en ese sentido intolerantes y seamos un poquito menos iconoclastas, no rompamos. O sea, aunque la invitación es a romper todo, no rompamos nada. No hay necesidad de romper nada. De lo que se trata es de construir. ¿Cómo podemos construir? Podemos construir primero entendiendo la dificultad de hacer algo como una historia del rock. Yo les voy a compartir que yo compré mi primera enciclopedia de rock en los años 70 en Perú, cuando todavía vivía en mi país. Lo primero que notas cuando tienes cierto conocimiento y quieres aficionado, aquí falta algo, aquí faltan algunos grupos que te gustan. ¿Por qué? Porque el escritor, el recopilador, el historiador, el periodista, tiene que partir de un cierto punto. Es decir, yo conozco esta música y a partir de aquí me desarrollo. O sea, yo soy aficionado a la música de Deep Purple o soy aficionado a la música de Doobie Brothers. Y bueno, a partir de aquí voy a expandirme y voy a buscar a todos los grupos
anexos. Generalmente para hacer un trabajo de este tipo no se hace un estudio de la música underground o subterránea, que son los que terminan convirtiéndose en los movimientos más fuertes una vez que pasan al mundo del mainstream pop o el mundo popular, convencional, el comercial, ¿no? Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de comprar, porque yo soy un loco de la información acerca del rock, una colección de DVDs de Time Warner que se llama Historia del Rock and Roll. Son originalmente 10 videotapes, luego 10 DVDs, con diferentes temas. Cada uno dura más o menos 1 hora. Obviamente no cubre toda la historia del rock. O sea, ¿cómo cubrir la historia de un género de 60 años tan polémico, tan controversial, en 10 horas? Imposible. La gran virtud o el gran mérito de este trabajo fue que tenía entrevistas con los protagonistas. O sea, Little Richard, sale Tom Petty, sale Bruce Springsteen. En fin, o sea, eso le da mucho valor porque está hablando la gente que tiene un papel importante en el desarrollo del género. Pero al final de cuentas, no te da más información de la que tú puedes encontrar en Google o la Wikipedia. O sea, si tú estás más interesado, tienes que profundizar y tienes que ir más al detalle, que es lo que nosotros tratamos de proponer aquí. O sea, nosotros vamos a presentar lo más representativo, lo más trascendental, de repente lo más comercial también, que es lo más conocido, y vamos a invitar a que otros investiguen y profundicen y nos alimenten si quieren hacerlo, porque para eso tenemos un canal abierto de comunicación.